puedo hacer más grande, me la puedo llevar, si con esta ayuda veis, a forzarla a distintas posiciones, o arriba, o a la derecha, si lo quiero aquí a la derecha, o como decía antes, a otro monitor, cualquier posición es válida, ¿no? Esto es totalmente customizable y además, si vamos aquí a área de trabajo, ¿veis? Tenemos aquí, área de trabajo es, en lenguaje de plan, la interfaz de usuario, ¿no? Podemos guardarnos distintas interfaces para, en función de lo que estemos trabajando, por ejemplo, luego veremos, ¿no?, otra presentación que es de ProPanel, que necesitaré otros botones, otras barras de herramientas, pues entonces me activaré directamente una interfaz apta para ProPanel, por ejemplo, ¿no? Eso es muy, muy práctico y cuanto más se customice, pues más tiempo ganas luego, ¿no?, a la hora de trabajar, que es siempre la idea de plan, ¿no? Invertir tiempo al principio para luego sembrar, para luego recoger, ¿no? Que digo. Entonces, pues primero, si queréis, os voy a enseñar este proyecto Sample Project que se llama, es el proyecto que viene al instalar Eplan, por defecto, cualquier persona que se instale Eplan, viene un proyecto demo, digamos, un proyecto de ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el que os quiero mostrar para explicaros varias cosillas, ¿no? Imagino que apenas ninguno habéis trabajado con la herramienta, entonces, para que no os dé miedo una primera toma de contacto con ello, pues podéis abrir este mismo proyecto e ir trasteando, ¿no?, un poquillo. Lo primero que voy a ver, antes de abrir ninguna página ni nada de este proyecto, es este árbol aquí, esta cantidad de estructuras que yo tengo aquí, ¿vale? La idea de Eplan es estructurar las páginas para luego poder encontrarlas de manera más sencilla. Entonces, yo puedo, por ejemplo, aquí configurar las páginas. Tengo un proyecto con varios armarios, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, un armario en el cual tengo la lista de bill of materials, ¿no? La lista de artículos, planos de mangueras, planos de bornes, etcétera, de cada armario, ¿no? O puedo tener mi proyecto separado por distintas funciones, ¿no? Pues lo que es el PLC, lo que sería la iluminación, sería la acometida, ¿no?, etcétera. Y dentro de, pues, por ejemplo, pues la alimentación solo la tengo en un armario, ¿no? Luego, por ejemplo, iluminación, pues tengo 2 armarios que están iluminados, ¿no? Y dentro de cada uno, pues ya tendré esquemas eléctricos, etcétera, ¿de acuerdo? Esta nomenclatura y todo en Eplan, la simbología, la nomenclatura de los elementos, está todo basado siempre en la normativa IEC, en la IEC 81346, ¿vale? Que sirve simplemente para estandarizar a nivel mundial pues la documentación de los proyectos de electrotecnia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando veáis iguales o máses o cosas así, entendáis que el único objetivo de eso es estandarizar vuestros proyectos, ¿no? Para que sean entendibles aquí y en la China, ¿no? Por decir algo, ¿de acuerdo? Bueno, como dijo mi compañera Ana, si tenéis dudas o lo que sea, yo ahora no estoy viendo el chat, ¿vale? Porque ya estoy compartiendo aquí mi pantalla, pero bueno, podéis ir dejando las dudas y luego al final, los últimos 5 minutillos, si tenemos tiempo, pues intentaré ir resolviendo las dudas que sean más habituales. Repasaremos ahí un poquillo y por favor, sentiros libres de preguntar lo que queráis, ¿vale? Entonces, voy a abrir, por ejemplo, si queréis este mismo esquema, esto es un esquema eléctrico, ¿vale? Tengo aquí varios. Y para navegar por el esquema es muy sencillo, ¿no? Con la rueda del ratón puedo ampliar, pinchando la rueda pues me puedo ir desplazando, etcétera. Y la idea de estos esquemas eléctricos es que no sean dibujos, ¿no? Mucha gente, yo me incluyo, aprendimos a hacer esquemas eléctricos en AutoCAD. Pero en AutoCAD lo único que haces es dibujar. En Eplan la gracia es que puedes dibujar, pero si dibujas ya con símbolos normalizados por la normativa, lo cual está muy bien, no me los tengo yo que inventar ni dibujar de cero, hacerle los bloques, etcétera. Pero además, por ejemplo, voy a entrar en este en concreto, además de ello, puedo hacer el proyecto entero. Al final, cuando hacemos un proyecto, no solo hacemos el esquema, sino que realmente tenemos que ir a comprar los materiales, instalarlos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que podemos es a estos símbolos, realmente, si me vengo aquí, bueno, empezaríamos aquí, en la pestaña de artículo, yo realmente, veis, le puedo asociar referencias de verdad de distintos fabricantes. En este caso es un caja moldeada, ¿no?, de Siemens. Le vemos incluso la foto, ¿no?, etcétera. Entonces, vamos a ir montando el esquema. Luego lo veremos en un ejemplo que vamos a hacer de cero, para que veáis cómo se hace todo de manera muy sencilla. Pero la moraleja es esa. No pintar un esquema, sino realmente trabajar pues con este automático, lo que sea, ponerle los toros, los sensores que sean, el analizador de redes, conectarlo todo de manera inteligente. Lo vamos a ver.
¿vale? Si yo inserto dos cosas aquí, por ejemplo, estos dos elementos, la línea que los une, luego lo vamos a ver igualmente, sale sola. Esto es una conexión, no sé si se ve. Bueno, igual al ampliar se ve bien. Bueno, voy a dejar el cursor encima simplemente. ¿Veis? Está conectando el XD1 con el FC1, ¿vale? Etcétera. Perdón. Vale, genial, gracias por confirmarlo. ¿Entendéis? Entonces, esto no es un dibujo, esto es realmente un hilo que Eplan me ha tirado automáticamente entre un elemento y otro. ¿Qué consigo con esto? Pues de mi esquema luego generar automáticamente documentación. Sin ir más lejos, pues una lista de materiales, ¿no? Automáticamente, Eplan lo que va a hacer es leer todos los artículos de todos los esquemas y me los va a poner en una lista. Y si luego ya modifico el esquema, esas listas se me actualizan. Le puedo dar ya a actualizar, luego lo veremos. ¿Vale? Entonces, eso que consigo, hacerlo todo mucho más rápido y además de manera veraz, sin cometer errores, que es un poco el dolor de cabeza muchas veces, ¿no? La documentación de los proyectos. Esta es la idea, ¿vale? Entonces, eh, simplemente que vierais así un proyectillo ya hecho para ver cómo... Un ejemplo, ¿no? En el que guiaros cuando tengáis vosotros el E-Plan y practiquéis con ello. Y si veis, tengo aquí yo pues distintas estructuras, ¿no? La gracia de estas estructuras es que yo puedo reestructurarlo, ¿no? Y si veo, por ejemplo, el armario 1 tiene alimentación, pero también tiene iluminación, también tiene, no sé qué, ¿no? Cualquier tipo de función. Yo puedo coger este proyecto, voy al proyecto este, y en representación aquí, puedo decirle, por ejemplo, quiero ver primero todo lo del armario 1, sin ir más lejos, ahí. Y luego a lo mejor quiero ver el tipo de documento primero, es decir, primero ver todos los esquemas eléctricos, luego todas las listas de materiales, etcétera. Por ejemplo, por cambiar. Si acepto, vais a ver que se me actualiza todo esto y ahora cojo el armario 1 y del armario 1 puedo ver de golpe todos los esquemas eléctricos. Se está preguntando, lo acabo de ver justo, me ha saltado ahí, que si se puede exportar eso a un Excel. Sí, luego lo hacemos. Luego lo hacemos. Lo vamos a hacer eso, ¿eh? Será, digamos, pues hacerla interna aquí en Eplan, que lo podéis ver. Aquí esta lista de suma de artículos, tengo aquí esta lista de materiales, y esto mismo lo podemos exportar a un fichero Excel para pasárselo al departamento de compras, lo que sea, eso sin problema. Bien, entonces, ves, de un solo vistazo, el de mantenimiento a lo mejor puede ver toda la documentación del armario 1, o filtrar e imprimirse solo lo que son los esquemas eléctricos, porque a lo mejor el resto de documentos no le interesa. Al revés, el de ingeniería a lo mejor quiere ver toda la parte de potencia, pues entonces cambiaría esto y pondría primero las funciones, ¿no? Los iguales que se llaman, para ver todo lo que es alimentación de tensión. Eso pues ve que está solo en el armario 1, pero luego todo lo que refiere a la iluminación, pues ya dentro ya puede filtrar por armario, etcétera. ¿Veis? Esta estructura es muy útil para, pues eso, reestructurarse el proyecto y poder encontrar los esquemas o las páginas del proyecto que quieras de manera más sencilla. Siempre digo, esto es como la carpeta de mis documentos, ¿no? Y luego tienes carpetas de mis imágenes, mis vídeos y tal, con el objetivo de encontrar un fichero en concreto más fácil. Pues esto es lo mismo, ¿no? Hay que ayudarse a estas estructuras para encontrar. ¿Vale? Sin más, si queréis, vamos a hacer un proyectillo de cero, ¿vale? Tengo aquí preparado otro proyecto, pero que veis que no tiene ninguna página, ¿vale? Vamos a crear páginas de cero en este proyecto. El anterior lo voy a hacer arriba y aquí vamos a, como si creara un proyecto nuevo, lo he hecho simplemente por ganar un poquillo de tiempo, pero está vacío, ¿eh? Entonces, lo que voy a hacer es, en este proyecto, directamente crear un esquema nuevo, ¿vale? Un esquema eléctrico, puedo hacer distintos tipos de páginas, un esquema trifásico, un unifilar, podría hacer páginas de tipo gráfico, por ejemplo, si quisiera insertar un TXF, ¿no? Un AutoCAD es perfectamente compatible, lo puedo insertar dentro de este tipo de páginas, etcétera, ¿vale? Hay un montón de páginas, no nos da tiempo de ver todas, pero bueno, al final las eléctricas serían las multipolares, ¿no? Entonces, esto pues vamos a poner, yo qué sé, lo vamos a llamar como queramos, ¿no? El circuito, por ejemplo, ¿veis? Y ya tengo aquí un esquema, ¿no? Por ejemplo, por defecto, viene ya con un cajetín de tamaño A3, que es el tamaño que me establece la misma normativa IEC que mencionaba antes. Y ahora, para dibujar aquí dentro ya mis circuitos eléctricos, tengo dos maneras, como decía antes, con símbolos, entre comillas, tontos, ¿no? Simplemente dibujos, que sería insertando un símbolo,
¿no? Clic desde el esquema directamente, ¿eh? Clic derecho e insertar símbolo. O aquí arriba, insertar símbolo. Esto siempre hay, en Eplan siempre hay varias maneras, ¿no?, de hacer las cosas. Pues los símbolos que tenemos están guardados aquí en distintas carpetas, en distintas bibliotecas que se llaman, ¿vale? ¿Veis? Tenemos la biblioteca de la IEC, la biblioteca de la IEC single, ¿no?, para hacer unifilares, digamos, o pues para hacer esquemas neumáticos o lo que sea, ¿no? Pues podríamos hacer distintos tipos de esquemas utilizando esas simbologías, ¿no? Entonces, dentro de la IEC, por no salirme, ¿no?, de la normativa, pues voy a insertar cualquier tipo de sensor, ¿no? Un automático, por ejemplo, aquí inserto un automático, ¿vale? Lo puedo colocar, lo tengo aquí en el ratón, lo coloco donde yo quiera, clic, y ya automáticamente se le da un nombre, se van a ir nombrando sucesivamente para evitar duplicar nombres, etcétera, ¿vale? Acepto para que lo veáis, ¿veis? Tiene 2 puntos de conexión, como cualquier automático, ¿no? Y ahora puedo insertar más. Insertando otra vez, o puedo copiar este, típico copiar-pegar de toda la vida, o también podemos duplicar, que es una herramienta muy cómoda para pegar aquí. Por ejemplo, voy a pegar otro y me pregunta, ¿cuántas copias quieres? Pues yo digo, 9, por ejemplo, para tener 10 en total, ¿no? Y al insertarlas, te permite Eplan automáticamente numerarles el nombre a cada una, ¿vale? Con lo cual, es mucho más cómodo. Bueno, me he pasado, voy a dejar 8 para que me quepan bien, ¿vale? ¿Veis? Numeradas del 1 al 8 y así ya no hay problemas de repetir nombres y esas cosas que suelen pasar, ¿vale? La otra manera, como decía, de insertar cosas en vez de con símbolos tontos es insertando dispositivos, ¿vale? Insertamos dispositivos, que son los mismos símbolos, pero ya con la información del artículo de verdad que yo quiera del fabricante que sea. Luego ya veremos de dónde salen esos artículos, ¿vale? Inserto dispositivos y ¿qué puedo insertar? Tenemos aquí por categorías, pues bornes, mangueras, conectores, variadores, dispositivos de protección, los que sean, motores, PLCs, etcétera, ¿no? Pues vamos, si queréis, con un borne así sencillo, un borne normal, a ver cuál es normal. Este es un borne de paso normal, ¿vale? Acepto y veis, voy a colocar el primero aquí debajo. ¿Veis que cuando lo coloco aquí debajo se conecta directamente al automático? Esto es una diferencia muy importante con respecto a otros CAD o lo que sea, en los cuales tienes tú que dibujar la línea. Aquí esa línea se dibuja automáticamente. Y si, por ejemplo, yo igual que antes, cojo y lo duplico 7 veces, ¿no?, para que sean 8 en total y que se me enumeren todos, ¿veis? Automáticamente se me conectan entre ellos. ¿De acuerdo? Se ve, ¿no? Además, se me han numerado los bornes correlativamente también dentro del mismo bornero. Y como veis, tenemos estas dos tipologías, ¿no? Trabajar con símbolos, trabajar con dispositivos. Y se pueden combinar entre ellas, no pasa nada. No tengo por qué saber el artículo que quiero utilizar de cara, ¿no? Entonces, utilizaría primero el símbolo y luego el dispositivo. ¿Qué hago con esto? Antes de seguir haciendo más esquemas y tal, quiero mostraros la generación automática de documentación que tiene Eplan, ¿no? Es súper configurable, ahora os voy a enseñar un ejemplo, pero todo esto lo podemos, digamos, tunear a medida, ¿no? Customizar a medida. Para ello voy a coger el proyecto y vamos a ir a programas de apoyo y evaluaciones y evaluar el proyecto, ¿no? Y esto me va a generar ya de serie un montón de documentación, como veis, pues directamente, ¿no? Un índice de páginas, listas de artículos, listas de suma de artículos, ¿no?, contándome las cantidades, un plano de bornes, que será muy útil, ahora lo veréis, para conexionar los bornes directamente en el armario, etcétera. Lista de conexiones, ¿no? Sería un listado de hilos. Podemos ir viendo y veis que automáticamente pues el índice, ¿no?, me sale pues con el número de página cada uno, con las fechas de creación, modificación, etcétera. Yo, por ejemplo, a la página ahora le puedo cambiar el nombre y le digo que esta sea la 5, por ejemplo, ¿no? A ver, ahí, le digo que es la 5. Entonces, como en esta evaluación que se llama, ¿no?, estos informes automáticos se llaman evaluaciones. Como se me ha quedado anticuada ya, digamos, lo que puedo hacer es, en el mismo menú, actualizarlas todas. Y así, con un botón, me aseguro ya que toda la información de todas las evaluaciones está al día, sin cometer ni un solo error, porque esto es automático. ¿Veis? Ya me ha cambiado la página a la página 5, directamente. ¿De acuerdo? Bien, vamos bien hasta aquí. Veo que están saliendo preguntillas. Enar, te vas encargando tú, ¿no? De momento.
Sí, estoy con Elena. Vale. Ok. ¿Veis? Por ejemplo, las listas de artículos. Ya he visto el índice. Pues los artículos, veis que los automáticos no tienen artículo, por eso me salen aquí vacío. Y los bornes, pues sí me salen 8 bornes el número de la referencia es esa, 2,5 de Phoenix Contact, ¿no? Los precios, se pueden a los artículos incluir un precio para sacar un presupuesto o cosas así, que es muy práctico. Ese presupuesto, como decía el compañero, incluso lo puedo sacar en Excel, ¿no? Para pedir presupuesto a lo que sea, ¿no? O ofrecer un presupuesto a un momento dado. ¿Vale? Y otra modificación, pues eso, es a los símbolos que yo ya tengo aquí insertados, a posteriori, una vez insertados, también les puedo dar el artículo. No hace falta que los borre y los inserte como dispositivo. Yo puedo, a los 8 a la vez, no hace falta ir de uno en uno, puedo coger todos así, clic derecho y en propiedades, pues a todos darles aquí un artículo, ¿no? De manera inteligente puedo filtrar todos los artículos de mi base de datos para que solo me muestre, para que solo me muestre los artículos de los automáticos, ¿no? Le doy y pongo ya pues cualquiera, este mismo de ABB, se lo asocio ahí, acepto y veis, ya se ha incluido este artículo. ¿Vale? Ahora vuelvo a hacer lo mismo, mis evaluaciones, ¿no? Los informes los vuelvo a actualizar. ¿Veis? Es bastante rápido y ahora ya, por ejemplo, la lista de artículos ya me suma 8 automáticos con la referencia a bebé, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esto es súper práctico y ahorra muchísimo tiempo. Este tipo de tablas son totalmente customizables, ¿vale? Eso sí que me parece que no va a dar tiempo a verlo así en una demostración, pero son totalmente customizables, ¿de acuerdo? Si voy aquí a programas de apoyo, evaluaciones, ¿veis? Yo puedo, ahora mismo, porque tengo definido generar un índice, una lista de artículos, plano de bornes, plano de conexiones y lista de conexiones, que son estas que tengo aquí. Pero yo puedo configurarme esto para que me genere lo que yo quiera, ¿vale? Eso vaya por delante. Bien, esto sería todo, yo creo, con respecto a las evaluaciones, ¿vale? Como veis, yo puedo seguir haciendo esquemas y al final del todo, cuando ya vaya a entregar yo el proyecto, actualizo las evaluaciones o las genero al final, es lo mismo, y me aseguro que toda esa información, en vez de proyecto que tenga 100 esquemas eléctricos, pues me va a llevar un rato, ¿no? Hacer esquema a esquema, pues todas las listas de materiales. Entonces, con esto, esta herramienta sirve para eso, ¿no? Para trabajar de manera veraz, sin cometer errores y además de manera muy rápida, ¿de acuerdo? Para eso sirve esto, no para el hecho de dibujar el esquema. Que el dibujar el esquema es muy fácil, muy cómodo, porque trabaja directamente con simbología ya hecha, además por la normativa, no se la inventa letra ni nada, pero donde está realmente la potencia, ¿no? El esquema es la puntita del iceberg. Y toda esta generación de documentación sería, pues eso, la parte de abajo, ¿de acuerdo? Hay más maneras de insertar elementos en un esquema, ¿vale? Pregunta otro compañero, lo acabo de ver así de reojillo, que cómo se actualizan estos artículos, ¿no? Porque efectivamente los fabricantes van actualizando los artículos. Eso lo voy a explicar después, ¿vale? Porque voy a explicar después de dónde salen esos artículos. Salen de una plataforma, una web, portal de EPLA que se llama Data Portal, en el cual los propios fabricantes cuelgan sus catálogos y nosotros desde ahí ya nos los descargamos a nuestra base de datos. ¿Vale? Tengo aquí ya, pues, tengo ya aquí mi base de datos. En este caso tengo una base de datos que tiene 1.300 artículos, ¿no? Son ya un número interesante. Pues el propio Data Portal, que luego lo vamos a ver, según lo vas abriendo, te va avisando de cuáles artículos han sido actualizados y te da la opción ahí de actualizarlos directamente si quieres. ¿Vale? No te los actualiza de cara, por si acaso no quieres, ¿no? Porque a lo mejor tú haces un proyecto, un artículo que tenías ahí guardado, pero que ya no está en stock. Entonces, claro, en tu base de datos ese artículo sigue siendo el antiguo, no quieres que se te actualice. Por lo tanto, no te lo actualiza esto de cara, por si acaso. Pero le das ahí al botón de actualizarlos y te los actualiza si quieres, directamente. Luego lo vamos a ver. ¿Vale? Entonces, nada. Ok, pues eso. La primera manera, la manera más rudimentaria de hacer esquemas es así, ¿no? A base de insertar símbolos o insertar dispositivos. Pero esto es un caso un poco manual. ¿Vale? Otra manera de hacerlo, voy a hacer en otra página, por no trastear esta, sería hacer una página nueva que sea motores, por ejemplo. ¿Vale?
mediante trocitos de esquema. Yo, por ejemplo, puedo coger este trocito de esquema, estas dos cosas, y guardármelas, ¿vale? Para reutilizarlas, ¿de acuerdo? Me preguntan que si se pueden hacer esquemas desde un DWG. Tú te puedes insertar aquí un DWG. No tengo yo preparado aquí ninguno. Tú puedes insertar aquí un DXF, DWG. No tengo ya aquí ningún plano hecho en AutoCAD, pero lo puedes poner ahí. Pero aquí sería gráfico, como si aquí yo cojo y pinto líneas, ¿no? O lo que sea. Eso en cualquier caso no puede luego cogerse la inteligencia de un automático. Este símbolo parece tonto, pero realmente él sabe que es un símbolo de un interruptor automático. Tiene esa inteligencia por detrás para luego poder yo dar artículos automáticamente, valga la redundancia, de un automático, ¿no? En el caso de un borne igual, este símbolo sabe que no es un dibujo de un circulito y una línea. Por lo tanto, cuando traemos aquí un AutoCAD, vale, pero solo para verlo a nivel gráfico, no para aprovechar toda la potencia que tiene el plan. ¿De acuerdo? Pero bueno, insertarse se puede, ¿vale? Como decía, al insertar símbolos, ¿de acuerdo? O dispositivos, me los puedo guardar, trocitos de esos esquemas, me los puedo guardar para reutilizarlos. Y quiero poneros otro ejemplo de eso, ¿no? Por ejemplo, esos trocitos de esquema en el plan se llaman macros, ¿vale? Serían como bloques, ¿no? De AutoCAD, por ejemplo, son trocitos de esquema ya hechos. Entonces, por ejemplo, me voy a buscar aquí mis macros, ¿vale? Las que tengo aquí para la demo. ¿Veis? Y, por ejemplo, tengo una macro aquí que es directamente 3 líneas de alimentación, de estas que van de un esquema a otro, ¿no? Estas líneas yo las creé en una posición original con el objetivo de que todos mis esquemas tuvieran las flechas en la misma posición. Puedo insertarlas donde yo quiera, como estáis viendo en el ratón, o las puedo restablecer, hasta que XY, a su posición original y clic. Y ahí ya, así todos los esquemas me quedan igualitos, ¿no? Queda un trabajo más fino, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, luego ya aquí dentro ya engancharé pues un arranque de motor, ¿no? Por ejemplo, que es lo que quería hacer ahora. Un arranque de motor así, que como veis, pues tengo pues, fusibles, un diferencial, los contactos, hornes, pues, manguera, el motor, ¿no? Trifásico directamente. Y estas macros te ahorran muchísimo tiempo, ¿veis? Porque igualmente yo les puedo restablecer, por ejemplo, la altura, y así los inserto solo en el eje X, ¿no? Ya solo los puedo desplazar a lo largo de la línea que ya tenía insertada. Pero estas macros, además, tienen lo que se llama variantes, ¿no? Lo que serían modificaciones. Esto sería un arranque directo, puedo tener otra variante pues, con otra protección distinta, ¿no? Puedo hacer otra variante con un arranque estrella-triángulo, por ejemplo, o pues con un arranque directo pero controlado, ¿no? Por relé o lo que sea, o con igual, pero con un inversor de giro, ¿no? Para controlar cada contactor del inversor de giro, etcétera, ¿vale? Y así sucesivamente, o con todo, ¿no? Con el estrella triángulo, control, etcétera, ¿no? ¿Veis? Esto tiene variantes. Entonces, en una misma macro yo puedo tener distintas opciones con el objetivo de ir haciendo distintos arranques, etcétera, pero ya de manera estandarizada, para que siempre queden igual y de manera mucho más rápida que insertando, ¿no? Cada elemento por separado. Además, una vez insertado, lo voy a clicar ahora, lo seguía teniendo colgado, las variantes, me preguntan, las vas cambiando con el tabulador directamente. No lo he insertado todavía. Entonces, al no haberlo insertado todavía, le puedo cambiar todavía la variante con el tabulador directamente. Y cuando ya veo la variante que yo quiera, clico. ¿Vale? Y ahora al clicar, además, obviamente, esto EPLAN no calcula, no es un software de cálculo eléctrico. Entonces, tengo yo que calcular el calibre de los fusibles, las protecciones, los bornes, las mangueras, ¿no? El grosor de las mangueras lo tengo que calcular yo, pero una vez calculado lo puedo dejar guardado en la macro y asignarle, pues, por ejemplo, ¿no? Estos conjuntos de valores que se llaman. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto lo tengo todo dimensionado para un motor de 0,06 kilovatios, pero puedo redimensionar todo para un motor de 22 kilovatios. Y ya hice el cálculo previo, lo dejé guardado ahí en esta tabla y al aceptar, primero cada elemento de la macro, etcétera, y veis, pues ahora ya tengo un fusible de 125 amperios, en la manguera son de 16, ¿no? Etcétera. El motor ya me pone aquí que es de 22 kilovatios, etcétera, ¿no? Y con las mismas, yo podría ahora insertar otra vez esa macro, pero le pongo la misma altura y otra variante distinta con una estrella triángulo, por ejemplo,
pero este es más potente todavía, voy a poner unos 75 kilovatios y acepto. Y número otra vez, y así evito que el mismo fusible, porque en la macro se llamaban igual, este era el F9, pues así ya este me lo numera automáticamente como el F10, y así no tengo yo ni que pensar, ¿de acuerdo? Aceptamos, ¿veis? Y este efectivamente ha puesto como el F10. Si se insertan, si tú la macro, me preguntan que si las macros pueden llevar ya artículos de fabricantes dentro. Efectivamente, sí pueden llevar ya artículos de verdad dentro, ¿vale? En este caso no la tengo hecha con artículos, pero sí, si yo tengo ya dibujado esto, ¿no? Crearte la macro es tan sencillo como coger esto y crearte la macro, ¿no? Y la llamas como quieras. Pues si tú al hacer esto, primero ya le has dado el artículo, como este, ¿veis? El diferencial este sí que tenía artículo, ¿ya veis? Y mi macro me ha insertado ya un artículo u otro en función de la variante que yo me he seleccionado. ¿De acuerdo? Entonces, esta manera de trabajar es comodísima, mucho más rápida y además evitas errores. Ya no tienes ni que pensar cómo se calea, ¿no? Aquí el triángulo. Ya, esto ya lo puede hacer cualquiera. Están solicitando la grabación de este jueves y no os ocupéis. Eso ya luego en AR os indicará, ¿no? Cómo solicitarlo. No sé si perdona, no sé si se manda automáticamente o al que lo solicite, eso ya no sé cómo funciona. No, al principio se hacía con las personas que lo solicitan, pero ya enviamos la grabación a todos aquellos participantes para que lo puedan repasar y visualizar más adelante. Y por supuesto, si tienen alguna duda viendo una segunda vez la grabación, pues obviamente pueden contactarnos para que se la resolvamos sin ningún problema. Eso es. Vale, ¿y eso cómo lo solicitan? ¿A través de la plataforma tienen ahí el mail de contacto? Yo misma la envío. Yo misma, cuando esté disponible la grabación, enviaré el correo con la grabación a la que se ha asistido. Vale, sí, es que he visto ya varias preguntillas ahí con respecto a eso y aclarar eso, que esta sesión está siendo grabada, esto es la plataforma Webex, es la herramienta que estamos usando para esto, y al terminar la grabación automáticamente él va a poner a subir el fichero, ¿no? Pasáis un vídeo de 1 hora, tardará un ratito y una vez que está subido, claro, tarda un pelín en cargar y una vez cargado, pues ya estará disponible para eso, para vosotros lo podéis ir solicitando y en lo que más lo tengáis disponible. Pues eso. Y además, pues miraremos todo el tema de la subtitulación para todos los públicos. Vale, yo estoy intentando vocalizar, pero a veces hablo un poco rápido, entonces igual los subtítulos no los pilla bien, pero bueno. Mejor. Intentaremos en cualquier caso eso, hablar clarito y si después de ver el vídeo aún así tenéis dudas, pues nos podéis volver a contactar y ya os hacemos una demo particular a quien le interese o lo que sea, eso ya se puede hablar, ¿vale? Me preguntan también los formatos de los proyectos para enviar a un cliente, ¿no? Se puede exportar. Tú puedes enviarle el proyecto en ePlan directamente, pero claro, eso implica que el cliente también tiene que tener el ePlan, ¿no? Tiene que tener una licencia de cliente en ePlan. Si no, tú puedes este proyecto tal cual o una página en concreto del proyecto. O imagínate que lo tienes por estructuras. Pues una estructura en concreto, no todo el proyecto, lo puedes exportar a PDF, por ejemplo. ¿Vale? Lo exportas ahí a PDF. Es que yo lo tengo ya con un botoncito. En ePlan, pues tú, si le interesa mandar en ePlan, pues ya salvaguardas el proyecto que se llama proyecto, salvaguardar proyecto, y esto lo que hace es, entre comillas, comprimir el proyecto. Es como si lo metiéramos en un RAR, y ese RAR ya se lo enviamos directamente. Y él ya coge ese RAR, abre su ePlan y en proyecto, restaurar proyecto, pues ya, digamos, le extrae de ese RAR el proyecto en ePlan, ¿no? Otra preguntilla al respecto. Que si se puede convertir un PDF a ePlan. Eso no, eso de momento todavía no lo han inventado. ¿No? Todo es solicitarlo, estos alemanes son capaces de todo, ¿no? Pero eso de momento no existe, ¿vale? Un PDF en ePlan. Luego lo vamos a ver. Hay otra opción que es muy chula, a ver si me da tiempo a explicarla ahora y si no lo explicaré en la segunda presentación, la de panel, que es subir esto a la nube, a un portal de internet para que cualquiera pueda ir viendo todos los esquemas en un internet, en una tablet, en el móvil, donde sea, sin necesidad ni siquiera de usar el ePlan. ¿Vale? Eso es otra opción muy chula. Luego lo vemos. ¿Vale? Vamos a seguir un poco explicando lo que es el diseño de esquemas, ¿no? Con ePlan, por no salirme mucho del guión y del tiempo, más que nada. ¿Vale? Fenomenal, pues eso. Y estas macros, pues eso, la idea
lo de las variantes ya quedó claro y el tema de los motores, el calibre de los motores es un concepto pues, que yo he inventado para esta macro, pero puedes hacer la macro para el concepto que queráis, ¿no? Que sea modificable. En este caso, una vez insertada, yo puedo venir al objeto este que sale aquí arriba, que es el ancla, y entonces clic derecho, asignar conjunto de valores nuevo. ¿Y eso qué quiere decir? Si yo me he equivocado y he puesto un 75, pero en realidad, o este directo, me he puesto el 22, en realidad quería poner uno más pequeñito, puedo directamente cambiárselo. Y en vez de este, coger el pequeñito y acepto, ¿veis? Y me reinserta todo otra vez, acorde al motor pequeñito. ¿Vale? Lo cual es una gozada, es una virguería, ¿no? De cara a comparar esto con insertar símbolos a mano y tal, pues eso es bastante más tedioso, ¿no? Habrá cosas que no puedas automatizar así a base de macros, pero en la medida de lo posible siempre intentaremos trabajar así, ¿no? Para, pues eso, optimizar el tiempo y el esfuerzo, ¿no? Que también es importante. Bien. Preguntaban antes por el tema de los artículos. ¿De dónde salen los artículos? ¿No? Eso es lo que quiero ver ahora. ¿Vale? Tenemos aquí una base de datos de artículos, que se accede aquí en el carrito azul, que se llama gestión de artículos este menú. Luego, 10 minutos antes de acabar, damos un repaso al chat que se han ido acumulando preguntas y creo que algunas, la mayoría las has respondido, pero otras no. Sí. Justo eso es. Luego, cuando terminemos la presentación, pues 5 últimos minutillos, repasaremos en arillo así un poco rápido el chat y más o menos las preguntas que podamos ir respondiendo, pues lo vamos respondiendo, ¿vale? Perdonad, la logística en estos casos es complicada, somos más de 100 personas aquí, entonces, pues bueno, agradecemos las preguntas y, oye, intentaremos responder todas las que podamos y tal, ¿no? Me preguntaba Carles también, estoy repasando un segundín, porque no se nos acumulan demasiadas, que los clientes, a un compañero Carles, le piden los esquemas en CAD, también se pueden exportar en CAD, igual que exportaba el proyecto en PDF, también lo puedes exportar en DXF directamente y me genera el fichero AutoCAD para que el cliente ya lo abra. Digamos que se transforma todo a líneas, ¿no? Y a gráfico, ¿no? Que es lo que lee el AutoCAD para que el cliente que use AutoCAD lo pueda trabajar y pueda hacerle modificaciones y tal. Y ellos lo podrían modificar sin problemas, efectivamente. Eso es un fichero de XF totalmente abierto para que él ya modifique, inserte o borre lo que quiera. Eso es, ¿vale? De todas maneras, si le puedes convencer para que se haga con una licencia de plan, pues ganaréis potencia, ¿no? Porque hacerlo en el plan para luego pasarlo a AutoCAD, ¿no? Pues es un poco una lástima, ¿no? A ti te será muy cómodo diseñarlo, pero bueno, luego pierdes potencia, ¿no? Luego todas estas evaluaciones es verdad que las puedes también exportar a un Excel, por ejemplo, y tal, o a PDF, si lo que es la documentación la quiere en PDF, o igual en un AutoCAD y tenés pues los textos y las líneas en un AutoCAD para ir cambiando cada una a mano. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta aquí? Vale. Los listados también, sí, los listados, como decía, también. También. Tú puedes el proyecto entero sacarlo a DXF. Entonces los listados, pues, los entenderá como esto sería gráfico, ¿no? Esto es al final un dibujo y un circulito y una línea. Y las tablas igual, ¿no? Lo que sea gráficos, lo que sea textos. Ya está. Pero no va a entender, ¿no? Esto la gracia que tiene es que tiene el hipervínculo directamente ahí al esquema, ¿no? Eso lo pierdes, ¿no? Este X1 en PDF sí que estaría hipervinculado aquí y en un AutoCAD pues ya no, por ejemplo. Es el mismo elemento dibujado en dos páginas distintas, por lo tanto tiene una especie de referencia cruzada, ¿no? Y tú puedes ir navegar de una a otra, por ejemplo. Nicolás me pregunta si el texto lo entiende como texto o como líneas. No te lo sé confirmar ahora directamente, juraría que lo entiende como texto, pero no estoy seguro 100%. Si tengo que apostarme dinero, Nicolás, no pasaría palabra, ¿vale? Pero creo que efectivamente serían como textos. ¿Vale? Voy a seguir un poquitín, ¿vale? Vamos a ver, estamos hablando del tema de los artículos, ¿no? Yo ya le he dado a los elementos que tengo en el esquema, le he dado artículos. ¿De dónde salen esos artículos? De mi base de datos. Yo tengo una base de datos que es como un saco enorme donde yo voy guardando ahí todos los artículos clasificados por categoría, ¿no? ¿Y de dónde salen estos artículos? Tú te los puedes crear nuevos, tú te los puedes crear desde aquí, te haces un nuevo artículo tú. Dicen que hay alguien que tiene la cámara abierta y entonces al resto como que le sale ahí la cámara y no se ve bien,
¿vale? El que le esté molestando que alguien tenga la cámara puede minimizar el tema de los participantes para que no les salga y vean mi pantalla, digamos, completa, que es lo que yo hago, por ejemplo, ¿eh? Pero bueno, como yo tampoco os puedo ver a vosotros, pues si queréis quitaros la cámara por utilizar también el H1 de eso, pues también bien. Yo no hay cámaras activadas, que yo sepa, pero igualmente podéis darle al botón de diseño y os saldrá vista de pantalla completa y aquí también podéis poner la pantalla de Javi, vaya, que es el que está compartiendo. Eso es, eso es. Pues como decía, ¿no? Estos artículos yo me los puedo crear yo a mano, ¿vale? O puedo acceder al portal que tiene Eplan a disposición de los clientes, en el cual los fabricantes cuelgan sus catálogos, ¿no? O parte de sus catálogos, ¿no? No va a estar todo, nunca, ¿no? No es el mundo ideal, pero hay casi 1 millón de artículos, ahora lo miramos, ¿vale? ¿Cómo accedemos a eso? Eso se llama Data Portal, ¿no? Ese portal es una web, no deja de ser una web que yo puedo acceder desde el móvil, desde internet, desde el Chrome o lo que sea, o desde el propio ePlan, ¿no? Desde el propio ePlan yo puedo abrirlo aquí en programas de apoyo Data Portal y aquí se me abre esta ventanita. Esto es otro navegador que, insisto, como todos los navegadores, yo puedo coger y pinchármelo y llevármelo a otra pantalla o a otro monitor o lo que sea, o colocarlo aquí más estrechito, más ancho. Me interesa ahora verlo más ancho para que lo veáis bien. Y aquí es donde dicen siempre si tengo... No es mi caso, pero si tuviese artículos pendientes de ser actualizados, pues me lo pondría arriba del todo y me saldría el botoncito aquí para decir actualizarlos. Pum, le doy ahí y ya todos los que ya tengo descargados, porque el fabricante les ha actualizado lo que sea, pues se me actualizarían directamente, respondiendo a la pregunta de un compañero que preguntó al principio, ¿vale? Y entonces, ¿cómo funciona el Data Portal? Yo primero lo que tengo aquí es una lista de fabricantes enorme, no sé si hay 300, 400 fabricantes, ¿vale? Y no paran de salir, ¿vale? Cada mes añaden entre 2 y 10 fabricantes nuevos. En este caso, este mes, pues han añadido de momento 3, ¿vale? Y podemos ir viendo cada fabricante, ¿no? El catálogo de lo que tienen colgado aquí, ¿no? Pues el primero, este es ABB, pues esto imagino que conocemos todo el mundo, ¿no? Tiene un montón de artículos, ¿no? De distintas categorías, ¿no? De electrotecnia, ¿no? De electricidad, pues tienen 20.000 artículos. Y luego de mecánica, 29, ¿no? Para, no sé qué habrá aquí de mecánica, pues embarrados y cosas, ¿no? Por ejemplo. Preguntan cosas del Data Portal, como por ejemplo, en Data Portal no encontramos el modelo o no tiene toda la información que tiene. ¿Existe la opción de crearlo sin datos o como desconocido? Sí, sí, insisto, si no lo encontráis aquí en Data Portal, podemos entrar en nuestra base de datos y creárnoslo nosotros, ¿vale? Y crearnos uno, pues imagínate ya que sé, un automático, un diferencial de lo que sea. No está justo el que queremos, ¿no? La curva tal de tanta pareja no lo tenemos. Pues podemos coger otro de otra empresa, de otra marca, ¿no? Que sí que cumpla los requisitos técnicos, por ejemplo, puedo copiarlo y pegarlo dentro de otro fabricante o directamente creármelo nuevo. Dentro de aquí, me crearé uno nuevo con la información pues en ese caso, del amperaje, la curva y cualquier descripción y cualquier referencia de verdad, ¿no? Eso te lo puedes crear tú a mano también. Eso en las formaciones que impartimos nosotros también se explica, ¿vale? Si no tenemos base de datos del fabricante, si lo has diseñado en CAD, aquí lo insertarías simplemente como gráfico, ¿vale? Si no tiene, siempre tienen, o sea, cuando instalas ePlan, se instala automáticamente una base de datos, aunque esté vacía, ¿vale? Entonces, tú esta base de datos la vas a tener. Entonces, como poco, la vas a tener, pero vacía, ¿vale? Pero esto apunta, en este caso, a un ficherito Access, puede ser también un SQL, donde vas a tener todos tus artículos, ¿no? Y esos, pues te los puedes ir creando tú de cero, ¿vale? O si lo tienes en un CAD, pues lo insertarías aquí como un gráfico, perdón, como un DXF, pero eso lo entendería de plan solamente como un gráfico, no como un símbolo que tiene inteligencia, ¿vale? La idea es esa, ¿vale? Que todos los símbolos eléctricos, las dos presentaciones de hoy son distintas. Sí, estamos haciendo ahora una de Electric y Fluid, con la cual voy a seguir porque si no, no me da tiempo. Y luego a las 12, a las 12, ¿no? Sí, a las 12 y es muy bien. Pregunta por el tamaño de la base de datos. Tienen dos formatos, ¿no? Puede ser en Access o en SQL. El SQL no se ve apenas penalizado por el tamaño. Es más complejo de configurar, pero puede ser todo lo grande que quieras. ¿Vale? El Access, como es el que estoy usando yo, sí que más o menos depende un poco del ordenador y demás, pero a lo mejor a los 3.000 artículos ya se empieza a ralentizar todo un poco. Entonces ya sería interesante migrar eso a un SQL que se puede hacer sin problema también, ¿vale?
Entonces, volviendo un poco al data portal, ¿vale? Para hacerlo esto más grande, para centrar un poco el tiro, ¿vale? Yo puedo buscar aquí los elementos que sean, ¿vale? Y me puedo descargar el artículo que sea, aquí con el botón este importar artículo, me lo descargo donde sea, ¿no? Pregunta si el predeterminado es el Access. Sí, cuando tú instalas EPLAN, automáticamente te instala un ficherito de Access como base de datos, ¿vale? Pero tú puedes, si eres mañoso o si nos contratas a nosotros en la instalación, podemos instalaros el SQL y migrar todo lo que hubiese en ese Access al SQL también, sin problema, ¿vale? Entonces, como digo, ya busco el artículo que quiera, ¿no? Así mediante el catálogo o arriba, yo voy a subir arriba en todo clic y aquí busco la referencia que sea, ¿no? Y así me voy descargando de uno en uno. Pero otra opción es como un Amazon, ¿no? Ir guardándome las cosas en el carrito, ping, lo meto en el carrito. Y busco otra cosa, otro fabricante, ping, y al carrito, ¿no? Y luego arriba del todo puedo ir a mi carrito, lo que llaman aquí cesta de productos, y veis que yo ya tengo aquí un montón de productos, tal, ¿vale? Y yo ya cualquier artículo de estos me lo puedo importar o toda la cesta me la puedo importar de golpe, ¿no? En este caso 10 artículos. Por optimizar un poco el tiempo me voy a dejar uno suelto, pues este variador, por ejemplo. Puedes tener varias bases de datos o es mejor tener una única base de datos. Puedes tener varias, ¿vale? Sería un caso, si te interesa así para distintos clientes, porque cada uno trabaja con una marca a lo mejor o cosas así, pues puedes tener una base de datos para cada uno, eso sin problema. ¿Vale? Pero un poco lo habitual es en realidad al revés, tener una sola para todo. Pero podrías hacer a paso cero, si te interesa. Entonces, cuando yo meto un artículo, que es lo que quería enseñar, veis que el artículo me incluye, en este caso un variador, ¿no? De SIU, y ahí la cesta pues se aprovecha ese. Tenemos aquí, vemos que tiene una macro eléctrica que yo podría aprovechar para insertarla en los esquemas. ¿Vale? Si estuviera aquí en distintos idiomas, pues lo tengo en inglés y en alemán en este caso, con los parámetros técnicos, trae la macro, el símbolo, la inteligencia, ¿no? Me lo va a insertar dentro de esta categoría, en mi base de datos, etcétera. Trae un montón de información, ¿no? Lo que es la propia imagen, etcétera. Entonces, para bajármelo, ¿cómo tengo que hacer? Directamente al botón del carrito, importar. Y le doy, me lo descarga primero y ahora me lo importa. Es decir, una vez descargado ya lo meto en mi base de datos. Le doy y pues incluye el artículo, un JPG, la macro y un PDF. Bueno, este artículo justo ya lo tengo, pero bueno, le digo que me lo sobrescriba y ya está. Acepto y veis, este artículo ya lo tengo para mí. ¿Vale? Y, por ejemplo, pues me voy a copiar esta referencia para ahora en una página nueva, por ejemplo, pues insertármela. ¿Vale? Y derecho, inserto el dispositivo, aquí mismo, por tipo, los puntos, y aquí veis, esta macro ya se me inserta ahí con todos los pines que tuviera ese artículo, etcétera, ¿no? Y sobrescribo esto, lo numero para que se numere por si alguno, por si acaso tenía algún variador más. Y esto veis, pues ya tiene aquí dentro la información del artículo para, ¿vale? Utilizarla en mis esquemas, por ejemplo. Bien. Otra cosa interesante que me gustaría ver, lo que pasa que hay un pelín mal de tiempo, ¿cómo te bajas el 3D del artículo? Lo que acabo de hacer es lo mismo. Cuando tú le das a importar, te lo descarga todo, incluido el 3D si lo tiene. Luego, en la presentación de Propanel lo voy a ver, ¿vale? De momento, déjame que lo deje ahí. No me acuerdo quién ha preguntado, Nerea. Por eso, ¿vale? Porque como luego lo voy a explicar igualmente, ¿vale? Lo que quería insertar, por ejemplo, el tema de PLCs, que nos interesa a muchos normalmente también, trabajar con PLCs, podemos igual insertar dispositivos que puede ser un PLC, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un PLC, Siemens, por ejemplo, y alguno así que sepa que tenga yo creo, esto, si no me equivoco, es una tarjeta de entradas digitales, ¿no? En este caso, pues acepto y veis, y como el variador me inserta una macro que se llama, ¿no? Pues con todos los pines, ¿de acuerdo? Y le inserto y numero esta tarjeta, esta sería la tarjeta pues A1, ¿no? Y ya tengo pues cada entrada, veis que cada entrada pues trae una dirección ya por defecto, incluso, ¿vale? O podría incluso, si no encuentro yo esto, me lo puedo dibujar yo, puedo dibujar aquí una caja de PLC y dibujarle, pues no sé cuántas entradas tendría esto, me las voy a inventar. Tengo aquí para insertar entradas digitales, salidas analógicas, salidas analógicas, etcétera.
punto de alimentación o un punto de conexión bus, comunicaciones, ¿no? Pues en este caso, para hacer la misma entrada digital, ¿no? Pues inserto aquí el mismo símbolo, pum, y le digo es el 1. Y la dirección, pues la E10, por ejemplo, ¿no? Y la ponemos abajo. Y como hice al principio, puedo coger esto y duplicar. Y si quiero que esto sea una tarjeta de 8, ¿no? Pues inserto 7 más, por ejemplo, número, y acepto y ya, bueno, se queda un poco larga, pues la haría más corta y ya está. ¿Vale? Y si queréis, pues por aprovechar esta que hemos creado, pues ya está. ¿Vale? Este PLC está muy chulo. También los PLCs, yo puedo insertar el dispositivo, tienen, como la macro del motor, pueden tener variantes, ¿no? ¿Veis? Tienen como distintas vistas. Una vista así más frontal, ¿no? De cómo va montado esto de verdad. ¿No? Hacer, pues, para dibujar también el rack, ¿no? De todos los módulos de ese PLC. ¿Y qué puedo hacer con esto? Pues como digo, renumerar, redireccionar, ¿no? Cada entrada, yo puedo coger en datos del proyecto PLC y puedo, pues, echar un vistazo, ¿no? A todos los PLCs que yo tuviera en el proyecto y ver todas las direcciones aquí. Y los textos de función también, las descripciones, ¿no? De los tags, se lo puedo poner. O si voy a selecciono todo otra vez y en el mismo menú, PLC, yo puedo incluso relocalizar, que ponen aquí, redireccionar, ¿no? ¿Cómo? ¿Con qué formato? Quiero decir, depende. Eso ya en los ajustes, que es aquí la llavecilla naranja, yo puedo configurar que este proyecto, que este PLC es un SIMático, es un Phoenix, es un Omron, es un lo que sea, ¿no? Hay un montón, ¿no?, de marcas compatibles con esto. Sabéis que cada una tiene un formato de numeración distinto y aquí yo pondría, pues, esto se ha empezado por la 1, pues si en vez de la 2, pues quiero empezar por la 50.0, ¿no? Por ejemplo, selecciono así, lo hago aquí en las entradas, porque en este caso he hecho entradas, no salidas, este caso no aplica. Activo la vista previa de resultados y me los va a dejar así. Acepto y directamente renumerado. ¿Veis? La 50.0, 51, etcétera. Y esta información es muy práctica porque, por ejemplo, yo ahora en PLC puedo exportar esto, ¿vale?, a un ficherito AML que me lo va a entender, en este caso, como usa unos Siemens, el TIA Portal, ¿no? Pues puedo importar ese fichero en el TIA Portal y manipular el PLC a partir de ahí. O al revés, lo puedo haber dibujado primero en el TIA Portal, lo exporto allí y me lo importo aquí en el plan de vuelta. ¿Me explico? Eso es muy práctico. ¿Vale? Y estas entradas, bueno, las entradas las pondría aquí abajo y arriba pues podría ahora insertar símbolos, ¿no?, para enlazar un poco con lo que hemos visto al principio, que pondría ahí en la entrada pues un pulsador, un sensor, ¿no?, lo que sea. Sensores aquí, sensores interruptores, pues esto, cualquier pulsador, ¿no? Por ejemplo, para hacer algo rápido, lo conecto arriba de la primera entrada y de hecho incluso puedo arrastrar, ¿veis? ¡Pum! Y ya me inserta un pulsador o un final de carrera, un lo que sea, cualquier tipo de sensor ahí arriba y se me cablean automáticamente, ¿no? ¿Lo veis aquí? ¿Qué hago con esto ahora? Y ya enlazo con lo siguiente que quiero explicar, ¿no? Estos hilos, esto es un hilo de verdad. Insisto, no es una línea roja que yo dibujo. Esto es un hilo de verdad en mi proyecto, que va del A2.1 al S1.14, ¿no? Es el pin 14, ¿no?, del pulsador este. Pues esto es algo que reclama mucha gente, es el hecho de ahora numerar esos hilos, ¿no? Yo puedo automáticamente coger esto o coger todo el proyecto, incluso lo voy a hacer en este ejemplo por no irme tan lejos, pero puedo coger, ¿no?, el alcance que yo seleccione y numerar estos hilos. Puedo ir a las conexiones, ¿no?, datos de proyecto, conexiones, numeración y colocar, ¿no?, el tag de cada hilo encima de ellos automáticamente. Por ejemplo, a ver, perdón que me sale esto muy arriba y se me junta con el menú del Webex, aquí. Numeración uniones. Por ejemplo, puedo configurar distintas, pero bueno, en este caso es una muy sencillita. ¿Veis? Y ya le he puesto el tag a cada hilo, lo que pasa es que todavía no sabe cada uno cómo se llama, ¿vale? Por eso salen con interrogaciones. ¿Ahora qué hago? Los vuelvo a coger, bueno, puedo coger todo directamente y directamente en el mismo menú puedo designarlos, ¿no? Designarlos es numerarlos como tal, ¿no? Puedo configurar esto totalmente a medida para que se numeren con la dirección del PLC, con el número del borne al que están conectados, con los datos del potencial, simplemente con un contador, que es lo que voy a hacer yo ahora para hacer algo sencillito. ¿Vale? Puede ser... Bueno, esta es igual me pone la dirección. Voy a probar. ¿Vale? Voy a hacer la vista previa, ¿veis? Y de hecho, mira, en este caso se me enumeran los hilos con el nombre de la señal, ¿no?
habéis visto, yo puedo numerar automáticamente las señales y luego automáticamente los hilos en consecuencia, por ejemplo, ¿no? Pues si me voy al primer circuito, pues voy a borrar esto para que no estorbe, pues estos los puedo, igual, tengo ahí esos botones directamente para ahorrar tiempo, coloco ahí y ahora designo y estos sí que se me numeran con un contador, por ejemplo, ¿lo veis? Depende de cada tipo de conexión, la puedo numerar distinto. Y de manera así, automática, súper ágil. Obviamente esto hay que tener un poco de maña, ¿no? Y haber aprendido bien, pero es muy sencillo. ¿Vale? Como decía, estos listados, por cambiar de tema ya y seguir, estos listados también los puedo exportar a un Excel. ¿Vale? Tengo aquí el menú de exportación, rotulación, ¿no? Una rotulación que se llama, ¿no? En vez de una evaluación, que son estos, sacarlo en Excel sería una rotulación. Y puedo sacar, por ejemplo, un plano de bordes o una lista de materiales. Aquí alguna de algún cliente, esta que es genérica, pues voy a hacer esto, ¿no? Por ejemplo, exportar o exportar e iniciar aplicación. Voy a exportar e iniciar aplicación para que me abra directamente ese Excel, ¿no? Abro el Excel que me está generando para que lo veáis. Esto nada, tarda medio minutillo y vais a ver que sería lo mismo que este plano de bordes, así en formato de tabla. Ahí ya se me abre, ¿veis? Y si tengo aquí pues dos regleteros, pues me salen dos hojas en este libro, por todas las designaciones, la designación en el vecino, dónde va cableado cada uno, etcétera, ¿no? Etcétera. ¿Vale? Podría aquí poner yo, esto es un Excel, ¿no? Y ya puedo jugar con él y hacer más columnas, fórmulas o lo que quisiera. ¿Ves? De manera totalmente sencilla. Esto aquí lo he puesto bonito, con una imagen, título, la presa, etcétera, ¿no? Con esto podréis, pues eso, si sus artículos tienen precio, pues sacar de esto directamente el presupuesto y cosas así. ¿Vale? Sí, perdón. Vuelvo al E-Plan por seguir. Esas son las mismas evaluaciones. Cualquier duda al respecto, pues oye, nos preguntáis o lo que sea. Y lo último que quería yo ver con respecto a Electric, ¿no? Es otro tipo de páginas que serían las páginas de tipo construcción de armarios, que son muy interesantes, para dibujar los layouts de los armarios, ¿no? Para ver eh, todo esto luego hay que montarlo en un armario, ¿no? Pues estas páginas me van a permitir hacer ese diseño. ¿Esos Excel son customizables también? Totalmente, totalmente. En la rotulación, aquí yo tengo esta exportación porque uso una plantilla con un Excel que me he hecho yo. Digamos, con este Excel que lo voy a abrir. Abrir este Excel para que veáis y tiene este formato, pero me puedo hacer yo esa plantilla con el formato que yo quiera. ¿A quién hay que preguntar las dudas? Pues igual que a Enar podéis consultar, ¿no? La sesión está grabada y tal, pues podéis preguntarle que eso, que tenéis dudas o queréis alguna demo para vosotros o cosas así y ya pues procuraríamos agendarosla, ¿no? Ya se os pondría el comercial en contacto con vosotros para agendar alguna, ¿no? O lo que sea. Eso es, sin problema. Sois totalmente bienvenidos a eso, ¿vale? Bien, como decía, el layout de los armarios, ¿no? Por apretar un poco, ¿no? Que si no, no me da tiempo. Aquí, estas páginas, obviamente, si vais a estar aquí un armario de 2 metros, esto, dije antes, es una 3, ¿no? Entonces, estas páginas, una característica que tienen es que tienen escala, ¿no? A escala, si voy a las propiedades, perdón, que he ido muy rápido, le doy a las propiedades de la página y le doy escala. Y en vez de 1,1, pues le pongo pues 1,8, 1,10, algo así, ¿no? Porque que no sea ojo. Aceptamos y veis si sale ya como todo mucho más grande. Y aquí ahora lo que tengo que hacer es insertar una placa de montaje. La puedo insertar como artículo, si tengo los artículos de la sección de mecánica, ¿no? Pues tengo aquí, puedo tener placas de montaje o me puedo dibujar yo una. O, como hemos visto antes, con la mecánica de las macros. Yo puedo insertar aquí una macro y a ver si me encuentro alguna, por ejemplo, de Rita, a ver si encuentro alguna. Y aquí, de un armario TS, esta misma, por ejemplo, a ver si hay alguna. La que sea, ¿no? A ver, más grandote, a ver si veo alguno. Este mismo. O este, me da igual. Cualquiera, ¿eh?
¿Veis? Esto es una macro ya con la vista del armario y como es una macro también tiene variantes que con el tabulador ya puedo ir eligiendo, pues ver solo la placa, o ver la parte de arriba, o la parte de abajo, o un lateral, o solo la puerta, ¿no? O así, la placa de abajo, tal, lo que sea, ¿no? Entonces, si quiero hacer layout, pues de momento voy a hacer uno de aquí, ¿no? De la placa de montaje. Haría otro a lo mejor de la puerta, si lleva setas o botoneras o un HMI o cualquier cosa, pues lo haría también de la puerta, ¿no? La inserto y aquí dentro puedo yo insertar cosas, ¿no? Por ejemplo, voy a insertar aquí dispositivos o aprovecharlos de mis esquemas, que es la gracia, ¿no? Puedo, por ejemplo, el variador que he insertado antes, y lo que pasa es que lo he borrado, lo voy a volver a insertar. El variador de antes, a ver si lo encuentro, por verlo. No sé cuál era. Este mismo. Este mismo lo puedo ver aquí, ¿vale? Y a ver si este tiene macro. Si pincho y lo arrastro, ¿veis? Directamente, como es el que tiene el esquema, ya me aparece aquí. Y entonces, la idea es siempre, pues eso, tener aquí el navegador y aquí el layout, y de aquí, pues directamente ir mostrando, ir insertando, ¿no? Etcétera. Puedo coger también bornes, por ejemplo, en los borneros, puedo insertar cada borne, ¿veis? Tiene su propia imagen, o puedo insertar todo el bornero de golpe, por ejemplo. Me pregunta, ¿cómo es el primer borne? ¿Deseas colocar la regleta completa? Pues sí, pues entonces me hace un rectangulito, digamos, equivalente a la anchura total de todos los bornes, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? Y así iría yo montando todas las cosas, veis que lo que voy montando ya le va poniendo un check verde, ¿no? Aquí, bueno, tenía aquí el variador también, cualquier contactor o cualquier historia. Si este no tiene macro, bueno, los automáticos, estos automáticos me parece que tampoco tienen macro. Si no tiene macro, te dibuja un rectangulito del tamaño verdadero que tiene el elemento, ¿vale? Eso viene porque el artículo tiene la dimensión ya puesta. Entre otras cosas tiene la referencia y tal, y también tiene puestas las dimensiones. Entonces, aunque no tenga macro, pues para hacer una canalización, las canalizaciones aquí las haríamos simplemente con rectángulos. Haríamos un rectángulo así con relleno gris, por ejemplo, y ya estaría. No tiene. Si te refieres a las carnetas. Esto luego en ProPanel lo veremos bien, de todas maneras, ¿vale? La gracia de esto es que estas páginas también puedo poner aquí dentro una evaluación como estas, ¿no? Puedo. Sí hay bases de datos de canaletas también, sí, también podrías hacer, igual que la hay de placas de montaje. Luego en ProPanel lo voy a mostrar. Esos artículos de canaletas y de carril de TIN y esas cosas existen también, ¿eh? Ya, luego los vamos a ver. Y aquí, insisto, puedo poner una evaluación, ¿no? En este caso, una que se llama leyenda de armarios, esta de aquí, que la voy a incrustar dentro de ese esquema, ¿no? Y así ya me sale al ladito de ese armario, ¿veis? Y aquí pues saco un listado de lo que hay montado en el armario, simplemente, ¿no? Y veis aquí está el variador y el bornero, por ejemplo, y así puedo ir complementando la documentación de mi proyecto. ¿De acuerdo? Y esto, perdonad un poco si al final he ido un poco rápido, esto sería un poco la demostración básica, ¿no? de a dónde alcanza el Electric P8. No he terminado, porque la gracia es que Electric P8 es solo una pata de la mesa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nuestros proyectos pueden ser multidisciplinares y a lo mejor tener parte neumática o hidráulica, ¿no? Y ahí es cuando hablo de Fluid en vez de E-Plan. ¿Qué ocurre? Que cuando yo instalo Fluid, me lo puedo instalar directamente como un add-on del Electric. Entonces, veis, yo aquí tengo un proyecto de Fluid para que lo veáis, muy simple, por ganar un poco de tiempo. Tengo un ejercicio, un esquemita aquí, pues igual de sencillo que el que he hecho antes, con electroválvulas. Las electroválvulas también las dibujo en un esquema de estos, ¿no? Un esquema de tipo fluido, ¿no? Tanto para, insisto, lubricación, neumática, hidráulica, ¿no? O sea, usaríamos simplemente, en vez de símbolos eléctricos de la normativa IEC, pues los símbolos de la biblioteca de hidráulica o de la de neumática, etcétera, ¿vale? Pero la mecánica es la misma, es decir, cuando los alineas se conectan solos, etcétera, ¿vale? Y la gracia, lo vais a ver aquí, es que, por ejemplo, cualquier electroválvula, esta misma o cualquiera, si yo la busco en mi proyecto, aquí la tengo. Y veis que la tengo como dos veces, porque es el mismo elemento insertado en dos sitios distintos, ¿no? En el esquema eléctrico y en el esquema fluido, ¿no? Por decirlo así.
y están hipervinculados. Eplan internamente saben que son el mismo artículo. Y por lo tanto, si yo luego saco de aquí este proyecto, la lista de materiales, no me sale ni duplicado ni nada. ¿Me explico? Esta es la gran ventaja de hacer esquemas fluidos en Eplan, con Eplan Fluid, que comparto las mismas bases de datos y todo con Electric. Entonces, es todo parte del mismo proyecto, ¿no? Del mismo saco, como decía. ¿Vale? No hay nada así distinto que explicar de Fluid porque la mecánica es la misma, ¿no? Insertar símbolos o macros enteras de pues, una válvula de 5 vías esta. Me puedo hacer bloques de válvulas enteros o, yo qué sé, conjuntos de varios pistones, cualquier historia, ¿no? Eso ya al gusto, pero la mecánica es exactamente la misma. Y como veis, la interfaz es exactamente la misma y todo es igual. Generar documentación también es igual, ¿vale? Evaluando el proyecto en este caso. Y simplemente que vieseis la sinergia, ¿no?, que tiene esto. Si trabajamos la parte fluida, la parte eléctrica, por ejemplo, y luego veremos también la parte 3D, todo en la misma plataforma Eplan, ¿no? El mismo proyecto, como puede ser que teníamos al principio, que albergue todas esas disciplinas, ¿no? Es un poco la gran sinergia y la gran ventaja de trabajar con Eplan. ¿Vale? Sin más, bueno, quería evaluar al final el proyecto este otra vez, porque vierais, yo creo que ya está evaluado, pues lo voy a volver a evaluar por si acaso. Para ver, he puesto más cosillas, entonces veis, se crean más páginas para que veáis planos de bornes, así tipo gráficos, por ejemplo. Si, por ejemplo, me voy al esquema, los bornes los puedo puentear, por ejemplo, voy a puentearlos así un poco rápido, así por abajo, ¿vale? Para que me salgan así todos puenteados y actualizo las evaluaciones, los apoyo, lo tienes actualizar. Y así plano de bornes, por ejemplo, ¿veis? Los bordes que me salen ya puenteados. ¿Veis? Se actualiza todo y ya salen. Estos no están puenteados y los del bornero X1, que son los que puenteaba antes en el esquema, pues ya salen puenteados. Cada uno diciéndome el destino y el origen, ¿no? Donde están conectados. En este caso ninguno, pero... ¿Me explico con eso? Esto sería un poco el resumen, ¿no? Así un poco a cámara rápida de las funciones básicas que tiene Electric P8 y Fluid. ¿De acuerdo? Muchas gracias por vuestra atención. Y ahora, si queréis, voy a dedicar, en si me echas una mano, a repasar un pelín el chat, por si vemos así preguntas respondibles, tal. Al final, preguntaba Carles, eso es que si no hay base de datos de canales. Sí que la hay, ya digo. A nivel de envolventes y tal, Eplan trabaja sobre todo con Rital. ¿Vale? No sé si conocéis, imagino que sí, Rital. Eplan y Rital son parte del mismo grupo la empresa es parte del mismo grupo, el grupo Freedom Law se llama, ¿vale? Entonces, a nivel de envolventes, claro, ahí hay una sinergia, hay una potencia que no va a tener nunca el resto de envolventes, ¿no? Eldon, Schneider, lo que sea, te las puedes crear tú, pero obviamente Rital es el que más se cura las cosas para trabajar en Eplan, ¿no? Entonces, por ejemplo, luego veremos en ProPanel un ejemplo de, pues eso, canales o carriles, canaletas, como lo llaméis. En este caso aprovecharé uno de Rital, ¿no? Que es el de la casa, ¿no? Pero podríamos hacer de cualquiera. Y como decía antes, incluso en las formaciones que damos nosotros, aprendemos a crear unos artículos de otros fabricantes desde cero, sin problema, también se pueden crear. ¿Vale? Para Schneider sería lo mismo, sí, si tú trabajas con armarios Schneider, lo que pasa es que normalmente es un poco más complejo, porque en Data Portal lo que tenemos es lo de Rital. Entonces, tenemos que traernos un 3D de Schneider que encontraremos por ahí. Gracias por la demo, era el contacto y te ha quedado muy claro. Pues te agradezco mucho, Prado, el feedback. Me alegro que os haya gustado y si os animáis, pues oye, estamos a vuestra disposición. Pues eso, a ver, voy a repasar así un poquito tal. Los Excel son customizables, efectivamente, como ya dije. Existe la opción de realizar un chequeo final del proyecto para que no haya incoherencias, que no queden numeraciones como interrogaciones, por ejemplo, y cosas así. Perdón, Prado, que lo has preguntado tú y justo ya te ibas. Sí que lo hay, sí. En datos del proyecto yo puedo hacer un chequeo de mensajes, un verificar proyecto que se llama, es lo que tú decías, ¿no? Pues es un chequeo final, ¿no? Una vez tal, que no haya cosas duplicadas o que haya cosas sin conectar o cosas así, eso te lo chequea. Y además el chequeo es súper customizable. Habrá como 300, 500, no sé, errores distintos que pueden salir y tú puedes decir cuál quieres que te chequee y cuál no incluso. O sea, esto en Eplan
Tunear, podéis tunear todo lo que queráis, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta de si algo se puede customizar en Eplan, por defecto la respuesta es sí, ya os lo digo. Ahora hay que saber cómo, ¿no? Pero sí, por defecto ya os digo, es súper, súper customizable. Carles, Sí. bueno, no sé, quizá ¿sabes? Acaba de lanzar otra pregunta. En mi caso tengo una librería personalizada de elementos basada en Electrical Designer que tiene inteligencia como los elementos de Eplan. ¿Pueden reconvertir o tendrías que hacer de nuevo? No te sé decir, Carles, honestamente, porque yo con Electrical Designer no he trabajado. ¿Vale? Seguramente algo se podría hacer. A lo mejor no es automático e instantáneo, pero seguro que algo se podría hacer, ¿no? Esto exportando esa librería a lo mejor a un CSV, ¿no? A un tipo XML, a lo mejor algo así. Eso ya luego sí es entendible por esta base de datos de Plan. Y luego ya lo bien o mal que quede eso, pues ya eso habría que hilar más fino y ver qué entiende cada cosa, ¿no? Al exportar y luego al importar. Pero tuneándolo y tal, dedicándole algo de esfuerzo, seguro que sí que se podría hacer. Si te parece, Javi, resolvemos las últimas y lo que podemos hacer es una recopilación de todas las que hemos tenido en el chat y las transcribimos y las pasamos. Vale, ¿te puedes encargar tú de eso o qué hago? ¿Copio yo todo el chat y...? No te preocupes, yo me encargo. Vale. Ok, pues sí, pues chicos, si os parece lo dejamos aquí de momento, ¿vale? De momento, no por hoy, que luego tenemos otra presentación muy interesante de ProPanel a la cual os esperamos a todos, ¿vale? Sí, voy a dejar ahora de compartir la pantalla para ver los participantes y eso. Y como digo, si os queda algo en el tintero, os da más curiosidad y queréis más información, poneros en contacto, porfa, con nuestro departamento de marketing, aquí representado por nuestra compañera Enar, ¿vale? Para solicitar más información, solicitar la grabación de esta sesión que ha quedado grabada, pues eso, todas las preguntas, etcétera, ¿vale? Intentaremos, pues eso, transcribirlas y yo responderlas o lo que sea, para haceroslas llegar o cualquier cosa, ¿vale? Y poco más por mi parte. Agradeceros mucho la atención y desearos, bueno, veros luego. Y si no, pues desearos un buen día, ¿vale? Y un buen resto de semana. Juan Carlos me ha aplaudido y todo. Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo a todos y nos vemos pronto, ¿vale? Muchas gracias, Javi. Dejo aquí los datos de contacto igualmente para... Eso es, deja un último mensaje ahí para que la gente se apunte ahí los datos de contacto. Igualmente, si no, contactaremos nosotros y algo de transcripción para que se puedan resolver todas las dudas que queden pendientes. Exacto, eso es. Muchísimas gracias a todos. Un saludo muy fuerte a todos. Que vaya muy bien. Gracias.